Entonces, bien amados, vemos que después que Jesús explica esta parábola, Jesús entra en este contexto ilustrando nuevamente, enseñando a través de ilustraciones, a través de parábolas, lo que es el reino de los cielos. Y entra acá en el verso 44, donde hay acá un orden de los tiempos. Porque ahorita vamos a explicar, después de leer este verso 44, donde Jesús dice esta parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tradicionalmente se ha dicho que el tesoro es la salvación. Gloria a Dios. O se ha dicho que el tesoro es Cristo Jesús. Y que el hombre que halla el tesoro es que halló la salvación, o halló a Cristo, o conoció a Cristo, vendió todo lo que tenía para tomar la salvación. Eso es lo que se ha enseñado tradicionalmente. Pero cuando nos vamos, amados, a la doctrina de la salvación por gracia, ¿será que en nosotros hay algo que nosotros podamos vender para comprar la salvación? No, en ninguna manera, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. Gloria a Dios. La salvación Dios determinó regalarla porque no hay precio acá en la tierra que la pueda cancelar. Entonces, cuando vemos la interpretación sana, amados en el Señor, de esta palabra, vemos acá que dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Vamos a leerlo de esta manera. Además, el reino de los cielos es semejante a un pueblo escondido en el mundo, el cual un Mesías halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y sube a la cruz para pagar el precio y comprar ese campo. Entonces, ¿quién es el hombre acá? Jesucristo. Él mismo se está refiriendo a esa parábola, porque recordemos que en la parábola del trigo y la cizaña, por eso es que debe ir asociadas estas parábolas. Cuando Jesús habló, un hombre sembró una buena semilla, se estaba refiriendo a él, porque él es el sembrador, y que un enemigo sembró la mala semilla. Entonces, el hombre es Jesucristo. El campo, él lo dijo, que el campo es el mundo. Ahora, en este caso, el tesoro escondido es el pueblo judío, es el pueblo de Israel. Recordemos que hay un pequeño remanente que está ahorita ya en la nación de Israel, pero en el mundo entero están esparcidos todos los israelitas. Y el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce, aunque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, eso no impidió el propósito eterno del Padre para que Jesús muriera en la cruz por el pueblo de Israel. Porque si no, Pablo no hubiese escrito: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente ¿a quién? Al judío. Y también al griego, en este caso nosotros los gentiles, al pueblo que no conocíamos a Dios, que estábamos ajenos a los planes de Dios. Entonces, la interpretación sana, amados en el Señor, es que el Señor vino, cuando llegó por primera vez a esta tierra en carne, vino con el propósito de ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver Mateo, capítulo 10, verso 5 en adelante. Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante, dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, la salvación primeramente era para los judíos. Recordemos lo que le dijo aquella mujer sirofenicia cuando era una mujer gentil y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hija que está atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo: no es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles aún no había llegado. Entonces él vino primero por la nación de Israel, primero por los judíos. Y lógicamente, ¿por qué? Porque la salvación viene de los judíos, porque Jesús nació de la tribu de Judá. Entonces vemos acá que él está enseñando que el reino de los cielos es semejante, en este caso,
a un tesoro, o sea, semejante al pueblo de Israel que está escondido en el mundo, está escondido en todas las naciones, aunque muchos no lo reconozcan como pueblo de Dios, aunque muchos le han hecho la guerra, han querido exterminarlo, muchos mandatarios con espíritu de anticristo han querido borrar a Israel de la faz de la tierra, son muy conocidos y muy amados por el Señor. Amén. Aleluya. Entonces Jesús acá está enseñando esta parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El pueblo de Israel, el pueblo con quien el Señor hizo su pacto, el cual un hombre, en este caso el Señor Jesús, halla y esconde de nuevo, porque Jesús dejó a este pueblo acá, esparcido por el mundo entero, lo dejó escondido. Esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, subió a la cruz por ello, entregó, como dicen Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si el hombre diere todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Eso fue lo que sucedió con Jesús. Él entregó todo, absolutamente. Aunque el pueblo judío lo menospreció, vuelvo y repito, no fue impedimento para que él subiera a la cruz por los judíos, por los israelitas. Sí, en el tiempo de su primera venida. Entonces recordemos, amados en el Señor, por eso es que es importante siempre yo digo esto, una cosa es la entidad israelita y otra cosa es la entidad gentil. Son dos cosas muy diferentes. Y por eso es que hoy en día hay una confusión tremenda, donde hay promesas que son para el pueblo de Israel y se la quieren aplicar a la iglesia. Pero cuando se van en el orden de la interpretación correcta de la palabra, están totalmente errados. Totalmente errados. ¿Por qué? Porque son promesas para el pueblo de Israel. Entonces recordemos que Jesús acá le está enseñando a un grupo de personas judíos, porque en este entonces todavía no existía la iglesia de Jesucristo. El que diga que en los 4 evangelios está la iglesia de Jesucristo está errado. Está totalmente errado, y que quiera aplicar ciertas enseñanzas judías que aplicó Jesús de la ley para enseñarla tanto a los fariseos como a sus apóstoles, quiera aplicárselo a la iglesia, está errado. Está errado porque Jesús vino para traer un nuevo pacto. Entonces Jesús, ¿qué pasó aquí? Bueno, que Jesús en su primera venida, él encontraría a un pequeño remanente de hombres y mujeres justos que pertenecen al Señor, son del Señor. Entonces él lo encontraría, por ejemplo, ¿cuál fue el testimonio que dio Jesús de Natanael cuando lo vio que venía? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, al decir verdadero israelita, encontraste que hay falsos israelitas también, que aunque nacieron, aunque llevan la sangre de Israel en sus venas, en su corazón no son israelitas, que es lo que Pablo también lo explica en Romanos, que no todos por ser descendientes de Israel son israelitas, porque de hecho ellos fueron los que despreciaron a Cristo y ellos fueron los que lo llevaron a la cruz. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver algo acá. ¿Por qué el Señor tiene esta promesa para con esta gente? Vamos a ver Malaquías, capítulo, ya le voy a decir, el capítulo 3, en el verso 17. Porque aquí el Señor está diciendo que un hombre, ¿qué fue lo que halló este hombre en un campo? Un tesoro, ¿verdad? Que estaba escondido. Y el hombre gozoso fue, vendió lo que tenía y compró, no compró el tesoro, compró el campo donde estaba escondido el tesoro. O sea que Jesús, cuando subió a la cruz, pagó el precio y tomó nuevamente los documentos legales que Adán había perdido con respecto a la creación. Cuando Adán falló delante de Dios por la tentación del tentador, Adán perdió todos esos derechos, pero Cristo vino a recuperarlos. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Entonces acá en Malaquías capítulo 3, verso 17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahí estaba la promesa para el pueblo de Israel. Especial tesoro para Dios, aunque ellos han fallado delante de Dios muchas veces y en la actualidad están descarriados. En la actualidad Israel le dio la espalda a Dios. Pero cuando se dice especial tesoro es porque el Señor está hablando de un pequeño remanente que el Señor conoce y que ellos conocen al Señor. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, conoce el fundamento del Señor, está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Ahora, ¿será que eso es aplicable solamente para los judíos? No es aplicable para la iglesia gentil. Sí es aplicable porque es un principio de que el Señor nos está llamando a la santidad, a la sinceridad, a andar íntegros delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos y tiene un sello. Teniendo este sello, dice el Señor, que el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Esa es la palabra que enseña la Biblia, la Sagrada Escritura. Ok, entonces vemos acá, amado. Viene la parábola ahora de la perla de gran precio. Jesús vino en carne por primera vez para predicar primeramente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Le dio el mandato a los apóstoles, mientras él estuvo en carne, que no entraran en ciudades gentiles, ¿verdad? Ni de samaritanos, sino que fuesen primero a la casa de las ovejas perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿qué acontece después que Jesús sube a la cruz, muere y resucita? ¿Cuál es el mandato que Jesús les da? ¿A dónde los manda a predicar el evangelio? A todas las naciones, a todas las naciones. Y ahora, ¿cuándo comenzó la iglesia gentil? ¿Cuándo aparece la iglesia gentil en las Sagradas Escrituras? O sea, yéndonos a la luz de la palabra, aparece ya en el libro de los Hechos. Recordemos que los 7 primeros capítulos del libro de los Hechos hay un evangelio solamente para los judíos. Ahí es donde están confundidos los solo Jesús, que dicen que el bautismo es solamente en el nombre de Jesús porque Pedro lo dijo. Pero ellos, no sé si es que lo ignoran o lo hacen para engañar. De que allí Pedro le estaba hablando era solamente a los judíos y le estaba presentando a Cristo como el Salvador porque ellos lo habían rechazado. Pero el mismo Jesús fue el que dijo, y por todas las naciones hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Jesús. Así lo dijo. Eso no necesita mucha explicación, ni estar profundizando, ni diciéndonos. Lo que pasa es que Jesús quiso decir algo, que el Hijo, a la vez que es el Padre es el Espíritu Santo, porque Espíritu no es nombre, ni Padre tampoco, pero el Hijo tampoco es nombre, sino que el nombre es Jesús. Entonces por ahí enriedan a las personas y ellos no le predican a los inconversos, sino que quieren predicarles es a la iglesia que ya conoce la verdad. ¿Qué les parece a ustedes? Porque quieren engañar. Quieren sacar a los que estamos en el camino de la verdad, sacarlos para llevarlos a un camino de error, donde están ellos, en el lazo del cazador, están allí, atados a la voluntad del enemigo. Pero entonces ahora viene esta parábola, cuando Jesús da el mandamiento, ya la iglesia gentil nace en el libro de los Hechos. Después de Pentecostés tuvo que el Señor levantar a Saulo de Tarso para que los discípulos se esparcieran por las demás naciones. Allí comenzaron a predicarle a los gentiles. Allí nació la iglesia gentil. Felipe le predicó a un eunuco. Ese eunuco fundó una iglesia en Etiopía, que hasta la fecha esa iglesia dice que son descendientes de ese eunuco que se convirtió por la predicación de Felipe. Hasta la fecha hoy en día que estamos. Ese es el poder del evangelio. Pedro le predicó a Cornelio, a unos romanos allí, y se convirtieron los gentiles. Allí comenzó a funcionar la iglesia gentil. Ahora Jesús está diciendo acá, vemos que en la primera parábola, el reino de los cielos es semejante al tesoro, pero aquí no es semejante a la perla, sino al mercader. Aquí invierte el orden. Ahora dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí entra el evangelio a los gentiles. Aquí entra la iglesia de Jesucristo. Aquí el mercader es Cristo Jesús.
La perla es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el Señor exhibe a su iglesia como su obra maestra. En el universo el Señor la exhibe delante de los principados, de las potestades, de la creación. El Señor exhibe su obra de misericordia, cómo está perfeccionando a la iglesia, la novia del Cordero, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, dice Efesios 3:10. Esa es la perla de Dios es la iglesia de Jesucristo. Usted es una perla de Dios. Yo soy una perla de Dios. ¿Cómo se forma una perla dentro de la otra? Por un proceso de irritación. Para que la perla se pueda formar dentro de la otra, tiene que sufrir un proceso fuerte, un proceso de irritación. Y se forma aquella perla hermosa, de gran precio, de gran valor. ¿Qué hizo Jesús para comprar esa perla? Vendió todo lo que tenía el mercader para pagar el precio demandado por aquella perla. Subió a la cruz Jesús, repito nuevamente, para pagar el precio a través de su sangre y redimir a los santos, la iglesia de Jesucristo. Amén. En el primer tiempo están los salvos judíos que creyeron antes de él subir a la cruz. En el tiempo de la iglesia, que ahora sí es la iglesia de Jesucristo, sean gentiles o sean judíos, pero están en este periodo, en la etapa de la prórroga que está ahorita, la que llamamos la gracia, o que la Biblia llama la gracia, en esa prórroga para salvación a los gentiles, hasta que entre el último gentil que solamente está reservado en el corazón del Padre. El Padre sabe cuál será el último gentil, dice Pablo en Romanos capítulo 11, para que se cierre el tiempo de la gracia. Entonces Jesús acá él pagó el precio por esta perla preciosa. La perla se forma dentro de la otra por un proceso fuerte, como se forma usted y como me formo yo, como el Señor nos está formando, como el Señor forma a su iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el precio que pagó Jesús para comprar esta iglesia? ¿Qué tuvo que padecer en su cuerpo? Sufrimientos, azotes, todo, absolutamente todo tipo de padecimiento y de sufrimiento lo llevó Jesús para comprar a su iglesia. Y Cristo traspasó esto también a la iglesia, porque usted y yo somos cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos enseña claramente que usted y yo, como cuerpo de Cristo, también vamos a padecer para ser formados como una perla preciosa. Entonces Jesús acá está enseñando también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús subió a la cruz también por la iglesia gentil. Amén. También pagó el precio. Esa enseñanza tradicional de que no, que es el pecador que encontró la perla en la salvación, eso es totalmente falso y errado. Es errado. Porque vuelvo y repito, en ninguno de nosotros no hay ni poder ni valor para pagar la salvación. No lo hay, la salvación. ¿Y quién es el que encuentra? ¿El que está perdido o el que anda buscando? Sentido común. ¿Verdad? Que el que anda buscando es el que encuentra. Y el perdido es el encontrado, el hallado. Y en este caso, ¿quiénes eran los que estábamos perdidos? ¿Éramos nosotros o Jesús? Nosotros. Y Jesús nos encontró. Entonces Jesús es el mercader que encontró esta perla que es la iglesia, que es usted y yo. Mire, cada vez que un gentil pasa al altar o pasa una campaña o cae quebrantado y cree verdaderamente en Cristo Jesús, no es que nosotros lo vamos a obligar a que haga una oración repetitiva como que si esa oración tuviera un poder mágico para convertirlo automáticamente en evangélico. No, es la palabra, es el poder, el mensaje que quebranta a la persona. El Espíritu Santo lo contriñe, lo ilumina, lo redarguye, y aquella persona que cae en una convicción de que Jesucristo es el Salvador. Cuando esa persona pasa a ese plano espiritual, ya allí es una perla del Señor. Ya allí es un salvo del Señor. Ya es un santo para Cristo Jesús. Entonces Jesús acá enseña en esta hermosa parábola el precio que pagó aquel mercader para comprar a su iglesia. Dígame. Amén. Aleluya.
¿Verdad que Jesús paga un precio bastante elevado por su vida y por la mía? Amén. ¿Verdad que eso merece consideración? Gloria a Dios. Eso merece que le seamos fieles a Dios. Y que la fidelidad nuestra no es por nuestras propias fuerzas, que debemos rogarle a Él y decirle, Señor, ayúdame a serte fiel. Porque tú sabes que tú me llamaste siendo imperfecto, pero yo sé que tú eres perfecto y tienes el poder para ayudarme y perfeccionarme. Amén. Señor, orarle al Señor así. El Señor jamás nos va a condenar, amado. El Señor nos llamó para salvarnos. Y Él sabe lo que está haciendo.